Presenta AMEC, Servicio de Acompañantes y Recreación. AMEC, te hace bien. Hola, bienvenidos a Tiempo Activo. Hoy vamos a analizar un tema de suma importancia en el momento de tener personas adultas mayores en la casa, como es la posibilidad o no de disponer de una casa de salud, una residencia para la tercera edad. Para orientarnos de qué estamos hablando cuando hablamos de estas instituciones, estamos recibiendo nosotros en estudio a el médico geriatra Aldo Sgarabati, quien es además asistente del Departamento de Geriatría de la Facultad de Medicina. Aldo, un gusto que estés con nosotros aquí en Tiempo Activo. Muchas gracias a ti por la invitación. ¿Qué grandes clasificaciones, digamos, para empezar a hablar de estas casas de salud, residencias de adulto mayor? ¿Cómo podemos hablar de ellas? Sí, las residencias forman parte de un modelo de atención del adulto mayor. Forman parte de la continuidad de cuidados en el adulto mayor. Se pueden clasificar de diferentes maneras, pero digamos, fundamentalmente se dividen en aquellas que tienen un fin de lucro y aquellas que no tienen un fin de lucro. Eso desde el punto de vista económico, funcionan igual. La función de la casa de salud es brindarle atención a aquellos adultos mayores que tienen requerimientos de cuidados o que tienen cierta dependencia y que es un lugar donde deben contar con una atención adecuada para la continuidad de su vida con una mayor calidad de vida posible, con la mayor calidad de vida posible. Forman parte del sistema de salud como cualquier otro medio asistencial o como un hospital o como cuando un adulto mayor no puede vivir en su hogar y necesita cuidados y no tiene quien se los pueda brindar. El objetivo de la casa de salud es lograr que esos cuidados se brinden. Claro, igual para ubicarlo, es muy poca la gente, las personas que viven en estas casas de salud, por lo menos en el caso de Uruguay, como mucho, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando aproximadamente de un 5%, de 3 a 5%. Es un número bajo, eso es algo a destacar. La mayoría de los adultos mayores no viven en casa de salud, viven en su hogar y mantienen una vida lo más parecida a una vida de un adulto joven. El mínimo, o sea, de 3 a 5% viven en una residencia y son aquellos que tienen una necesidad de cuidados permanentes, una cantidad de cuidados que por diferentes razones no pueden ser brindadas, ya sea en su domicilio o por otros medios. Claro, digamos, ¿qué es lo que tiene que tener una casa de salud? Es decir, hoy están controladas además, Sí. ¿no? En su gran mayoría por el Ministerio de Salud Pública. ¿Hay un listado? ¿Cómo Sí, se maneja? hay un listado de casas de salud que lo maneja y lo controla el Ministerio de Salud Pública. Eso es algo importante. Las casas que son recomendadas y que deben ser las más adecuadas son las que son controladas por el Ministerio de Salud Pública y que son habilitadas para ejercer los cuidados que ejerce una casa de salud. El número preciso no lo tengo, son aproximadamente 300 en el departamento de Montevideo. El Ministerio de Salud Pública tiene un registro de aquellas casas habilitadas y que son las que ellos supervisan, controlan y hacen que los cuidados que realiza esa casa de salud sean los que tienen las pautas del Ministerio de Salud Pública y es a los cuales se controla. Existen múltiples casas de salud que no están habilitadas, que no, por lo tanto no tienen una adecuada supervisión y contralor de la autoridad competente que es el Ministerio de Salud Pública. Claro, y Aldo, ¿qué es lo que tiene que tener una casa de salud, una residencia para, bueno, pensarlo como un horizonte de que nuestros mayores, incluso uno mismo, pueda llegar ahí? ¿En qué nos tenemos que fijar? Sí, existen diferentes parámetros. Uno lo que normalmente llama la atención es el ambiente donde está. Digamos, normalmente no hay una buena visión de lo que son las residencias. Tiene que ser un buen lugar para vivir. Tenemos que pensar que tiene que ser el lugar donde queremos que nuestros seres queridos vivan. O sea que además de tener un adecuado entorno, o sea, un ambiente físico adecuado, y que es muy importante, tiene que haber una adecuada atención y una calidez de atención que es lo más resaltable. Tiene que haber gente entrenada en cuidar y preparada para cuidar. No es algo sencillo cuidar a una persona. Entonces, lo que debemos buscar es que cuente con gente
adecuadamente formada en atender a un adulto mayor con sus requerimientos que son específicos y que son específicos para este grupo poblacional. Obviamente que como geriatra tengo que recomendar aquellas casas que están habilitadas que cuentan con un médico geriatra como director técnico. ¿Por qué? Porque el médico geriatra es el médico especializado en atender a adultos mayores, por lo que sabe los requerimientos que va a tener esa persona y cuáles van a ser las cosas a las cuales debe prestar la atención. Ahora, si solo en Montevideo hay 300 casas de salud o residencias, los geriatras no alcanzan, ¿no? No alcanzamos. Son bastante menos, que están en el entorno de 50 geriatras. Sí, Eso ya es un problema. Sí, ese es un problema. Es un problema que está intentando solucionar la Facultad de Medicina. Sí, no damos abasto a atender, por eso la mayoría de las casas de salud no tienen un médico geriatra. Claro. Aquellas que están habilitadas deberían contar con un médico geriatra. Puede ser un médico de medicina general o cualquier médico, si bien lo recomendable es que tenga una formación específica en geriatría, una materia que no se brinda en la Facultad de Medicina en el pregrado. Bien. Y en cuanto, por ejemplo, a aspectos físicos, ¿en qué otras cosas? Porque me Sí. imagino que debe tener barras en los baños, Sí. que sea en plantas, Debe posible, tener, ¿no? En una sola claro, planta. debe tener adaptaciones, o sea, no es lo mismo un lugar de residencia para niños que un lugar para adultos mayores. Cada edad tiene sus requerimientos, por ejemplo, tiene que tener adaptaciones en los baños, water adecuados, barandas para el mejor desplazamiento de estas personas, ambientes amplios con una iluminación adecuada. Debe tener múltiples adecuaciones de este entorno para que el adulto mayor logre tener calidad de vida, que es lo que se busca en este lugar. Algo importante cuando se va a elegir una casa de salud es también dónde se encuentra. El familiar que decide llevar a una casa de salud o que requiere una casa de salud para sus seres queridos, tiene que tener en cuenta que esa casa de salud tiene que quedar cerca de su casa o cerca del lugar donde se mueve. Digamos, si elegimos una casa de salud, vivimos en Montevideo y es en Canelones, probablemente no veamos a ese adulto mayor que está viviendo ahí. Lo mejor al momento de elegirla es tenerla cerca. ¿Por qué? Porque el vínculo del familiar con esta persona mayor es fundamental para adecuar los cuidados y asegurarnos de que esa no es ese depósito de adultos mayores, sino que es un lugar donde tenemos a la persona que queremos y a la que podemos acceder fácilmente. También desde el punto de vista físico, algo importante es, al momento de la elección, es contar desde el momento en que entramos con un ambiente agradable. Normalmente hay algo que se tiene en cuenta y es que no haya olor, que sea un lugar, normalmente se piensa, un lugar limpio, que haya olor a limpio, que sea un ambiente físico y ambiental lindo para vivir. Es lo que queremos para nosotros, lo que debemos elegir para nuestros seres queridos. Bien. ¿Y cuáles son los motivos de ingreso más habituales, no? Sí, el problema cuando uno elige una residencia es cuando, culturalmente es cuando ya no hay otro remedio para brindarle una adecuada atención. Los grados de requerimiento de ese adulto mayor, los grados de dependencia de ese adulto mayor, hacen que las personas que están en su entorno ya no puedan brindar cuidados. También hay que tener en cuenta que muchos de esos cuidadores trabajan. Antes cuidaban más las mujeres y ahora la mujer trabaja y esos típicos cuidadores que eran las mujeres de entre 40 y 50 años están trabajando. Ya no hay dentro del domicilio gente que pueda cuidar y ese es un gran problema. Entonces eso es lo que muchas veces lleva a ese adulto mayor con diferentes grados de dependencia a tener que vivir en una residencia para adultos mayores. Existen diferentes causas, el deterioro cognitivo, la demencia, las alteraciones de la marcha, las caídas, cosas que obligan a tener una supervisión permanente, por lo menos una supervisión permanente, y que algunos implican cuidados en lo que nosotros llamamos actividades de la vida diaria, el lavarse, vestirse, comer solo, movilizarse, levantarse de la cama. Sí, la casa de salud tiene que brindarle la atención directa del cuidado, cosas que antes podía hacer por sí solo y ahora no lo puede hacer y que requiere de alguien. Al no encontrarlo dentro de su entorno familiar, la residencia es la que le tiene que dar ese cuidado.
¿Y cómo estamos en relación a otros países respecto a ofrecer servicios de que sea solo de noche o solo de día o servicios, digamos, Sí, medio tiempo? ¿Eso también existe? ¿También es recomendable, digo, para buscar? existen lugares donde se puede estar durante el día, durante los fines de semana, donde se pueden hacer diferentes actividades como estimulación cognitiva en pacientes con demencia o realizar fisioterapia y rehabilitación durante el día. Digamos, pueden ser permanentes o transitorios, o sea, nosotros siempre nos imaginamos que vive en ese lugar. Puede ser un lugar de rehabilitación, debe ser un lugar de rehabilitación. ¿Y cómo es la salud de las personas? Es decir, porque a veces se dice que tienen más depresión que los que viven en sus casas. ¿Cómo es el estado de salud general Sí, de quienes viven en estos lugares? digamos, también viene de la mano con lo que hablábamos previamente. Digamos, generalmente el adulto mayor ya de por sí tiene muchas enfermedades, múltiples problemas de salud, y los que viven en las residencias, esto se ve, es un conjunto de personas que tienen múltiples problemas de salud. Es raro ver pacientes o personas que no tengan problemas de salud importantes. Se puede encontrar, pero es raro. Entonces, eso se ve mucho más de lo que nosotros llamamos síndromes geriátricos, más alteraciones de la marcha, más caídas, depresión, deterioro cognitivo. Eso es muchas veces lo que los lleva a vivir en una residencia. Se encuentran más problemas de salud y más síndromes geriátricos. Ujú. Y con respecto a otros países, ¿cómo estamos? En lo que es la situación de las casas de salud, de la Estamos atención. lejos. Estamos lejos. Estamos ¿En qué lejos sentido? desde el punto de vista de que falta una estructura, digamos, países como España, por ejemplo, tiene un sistema social que brinda estos servicios y que adecua, está muy reglamentado y muy exigido, digamos. Acá está un poco libre la realización de las tareas dentro de una residencia. España tiene muy bien estructurado cuáles son las tareas que debe formalmente cumplirse en una residencia y todas aquellas cosas que sean rehabilitar al paciente y mantener una calidad de vida. Acá, si bien las residencias lo hacen, es un poco amateur el tema de estas tareas. Estamos lejos. Está bien. Aldo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Tiempo Activo. Espero que bueno, a quienes nos estén viendo les haya servido las indicaciones, ¿no?, para elegir un tema tan sensible, ¿no?, y que a veces realmente uno opta por una residencia cuando no puede mantener por distintas circunstancias una persona tan querida como son las personas mayores en la casa de uno, ¿no? Gracias a ti por la invitación. Y nosotros nos estamos reencontrando el próximo viernes con más Tiempo Activo. Pasen bien.